Mi pantalla. Soy médico pediatra y fellow de segundo año de hematología pediátrica del Hospital Rebagliati. Tengo pues la suerte de haber rotado por su instituto, donde en realidad es bastante interesante la patología que se ve y tienen excelentes médicos tratantes. Esta presentación, como soy residente, pues todavía está a cargo del doctor Eric Matos Villena. Él es médico pediatra y hematólogo pediatra bueno, del Hospital Rebagliati, también es sobre la linfohistiocytosis hemofagocítica. En realidad es un tema que ya hace unos años, terminando el segundo año en mis rotaciones al exterior de pediatría, tuve la suerte de conocer. Yo roté 6 meses en México de hematología pediátrica como pediatra y en realidad ahí vimos bastantes casos, sobre todo a nivel neonatal. Lo que me parecía raro es que llegando al Perú, pues no encontrábamos muchos de estos casos, ¿no? Ahora se ha puesto mucho más en boga de esto y a comenzar a tratar de ver mejores definiciones porque han cambiado. Entonces, hablamos de linfohistiocytosis hemofagocítica, que por sus siglas en inglés llamaremos HLH, y vamos a tener que entender más o menos primero algunos términos, como por ejemplo, hablaremos de histiocyto por aquel macrófago tisular, hablaremos en realidad de un macrófago en sí, como aquel macrófago que está en sangre, y hablamos de una linfohistiocytosis donde hay una acumulación de. El HLH es un síndrome en realidad que abarca diversas contribuciones, tanto genéticas y ambientales, y este es un síndrome bastante agresivo e inclusive potencialmente mortal de una activación inmunológica excesiva. El primer informe de HLH familiar fue ya en 1952, donde se reportaron a dos hermanitos de 9 semanas que comenzaron a presentar fiebre y hepatoesplenomegalia. Obviamente no se les llamó HLH, pero es el primer reporte de caso que se tiene de estos pacientes. Uno, que es el gen que codifica para la perforina. Y este se vio como el primer defecto hereditario genético subyacente a la linfohistiocytosis familiar, que por sus siglas FHLH. Muy bien, entonces vamos a ver que el NACHO, que es el consorcio norteamericano de histiocytosis, nos hace una revisión sobre los desafíos en el diagnóstico de la linfohistiocytosis hemofagocítica. Como sabemos, y antes de entrar un poco a esto, antes conocíamos a la linfohistiocytosis diagnósticos, pues esta dicotomía que se creaba entre la primaria y la secundaria, siempre nos hacían pensar que casi los niños, en su gran mayoría menores de 2 años, pues tenían la primaria y esos estaban asociados a defectos génicos y estos pacientes sí o sí iban a tener que ir a trasplante de células hematopoyéticas. Sin embargo, se trata de evitar esto. ¿Por qué? Porque se ha visto, inclusive en pacientes de 76 años, que hay trastornos génicos, hay mutaciones a nivel genético que pueden pueden manifestarse a cualquier edad. Obviamente, esto es más frecuente en la edad pediátrica, como vamos a ver más adelante. Entonces, todos los pacientes que cumplan condiciones de los criterios diagnósticos, que son 8, que las vamos a revisar más adelante, se llamarán síndrome de HLH. Es importante ver dos grandes grupos. Estos grupos se van a clasificar sobre todo en aquellos que se van a ver beneficiados del tratamiento inmunosupresor para la HLH. De alguna forma beneficiados de este tratamiento. Les pongo un ejemplo. Un neonato. Es un pequeñito que teóricamente nació sano, aparentemente, y uno de estos, son dos pequeñitos y uno de ellos comienza a hacer fiebre, todas las características, se le hace estudios para ver si algún germen, bacteria, algo está afectando, porque casi siempre se manifiestan como sépticos, no se encuentra nada. Este es un paciente que en vista que nos encontramos tal vez de esta terapia. Sin embargo, aquel neonato, por ejemplo, donde se encuentre un virus de Epstein-Barr o, por ejemplo, encontremos virus de herpes simple que podría estar llevando toda esta clínica séptica, no necesariamente se beneficie de esta terapia de inmunosupresión. Algunos sí, algunos no. Dentro de esta enfermedad de HLH, que son los que se van a beneficiar, vamos a ver que hay unos subgrupos en realidad que entre ellos tienen, por así decirlo,
pues márgenes en realidad no muy bien definidos, como aquella relacionada al trastorno génico, donde se han encontrado mutaciones para esta. Vamos a hablar de más, que es el síndrome de activación de macrófagos, cuando hablemos de una HLH en el contexto de un paciente con patología reumatológica. Vamos a hablar de HLH iatrogénica, que puede ser secundaria a tratamiento o no. Vamos a hablar de HLH-M, cuando esta está asociada a una malignidad, o de HLH inmune, cuando hay un compromiso, ya sea inmune, ya ejemplo congénito. Y hablamos de aquellos que mimetizan o similan el HLH como otro grupo. Entonces, este consenso nos pide o tratar de evitar en lo posible, porque vamos a encontrar aún literatura al respecto, que nos hablen de primaria y secundaria de estos dos términos. Ya no deberíamos utilizar estos dos términos, y es importante saber esto para todos hablar el mismo idioma, pues. Lo mencionaba hasta hace un momento en esta diapositiva. Entonces, nuevamente la terminología. Síndrome de HLA inmunológica patológica, y esta a menudo puede estar asociada a defectos genéticos de citotoxicidad linfocitaria. Enfermedad de HLH es el síndrome de HLH en el que la activación inmunitaria es distintivamente el problema central. Esta puede estar asociada ya sea a causas génicas o ambientales específicas. Aquella que imita la enfermedad de HLH, como otros trastornos que asemejan este síndrome, y aquella que se da en el contexto de una enfermedad reumatológica que por este concepto. Este concepto, como nos lo remarca mucho este artículo, es porque cuando nosotros hacemos el diagnóstico de HLH tenemos que ser rápidos y tenemos que reconocerlo y ser bastante agresivos en el tratamiento. Entonces, este nuevo concepto nos hace ayudar a sopesar nuestra agresividad con nuestra tal vez espera nuestro tiempo de espera de más resultados que podrían tal vez desviarnos o llevarnos a otro tipo de diagnóstico. Donde se ve más afectados en los pacientes con trastorno de malignidad. Como sabemos, los pacientes cuando debutan con una leucemia pueden debutar con una HLH y pueden ensombrecer, si es que yo no les hago un buen diagnóstico, el futuro de el pronóstico de esta leucemia, por ejemplo, de este linfoma, de este tumor sólido, por no haberme dado cuenta a tiempo que estuvo presente. Entonces, para conocer un poquito de la patofisiología de esta patología, vamos a hablar de anormalidades inmunológicas, vamos a citocinas y cuáles son los desencadenantes más comunes y frecuentes de la HLH. Dentro de las anormalidades inmunológicas, vamos a ver que es un estado inmune hiperinflamatorio causado por una ausencia en la regulación negativa normal. No hay un buen feedback. Como sabemos, los macrófagos son células presentadoras de antígenos profesionales que son derivadas de los monocitos y estos presentan antígenos extraños a los linfocitos. Y estamos hablando de los linfocitos natural killer y a aquellos, los CD8 o también llamados citotóxicos del huésped dañada o estresadas o infectadas. Asimismo, las células los linfocitos citotóxicos se van a unir a macrófagos a través del complejo mayor de discompatibilidad clase 1 para también comenzar a eliminar pues, aquellos que estén activados o aquellos que tengan NOXA. Aquí vemos una imagen bastante característica que trata de resumirnos un poco de lo que pasa con la HLH. Cuando el macrófago detecta esta NOXA, este antígeno, este trigger, llámese, o este desencadenante, va a producir bastantes interleucinas, entonces tendría que venir el linfocito citotóxico o la natural killer y comenzar a unirse a él a través de canales de perforina, donde va a haber exocitosis de gránulos citotóxicos para destruir pues, a esta célula diana. Sin embargo, generalmente el problema está causado aquí, en esta unión del linfocito C citotóxico con el macrófago. Y en realidad lo que de la actividad de los linfocitos T citotóxicos porque no pueden hacer ese feedback negativo con los macrófagos y comienzan a elevar un montón de citocinas y dentro de estas la más importante, el interferón gamma.
Entonces, esta hipercitocinemia, que la llamaremos así, pues va a ser por elevación de interferón gamma sobre todo, factor de necrosis tumoral, interleucina 1, 6, 8, 10, 12, 18, el receptor soluble, ver que son estas las que nos van a dar las características de esta patología. La interleucina 1 y 6, la fiebre, el factor de necrosis tumoral alfa y el factor de necrosis tumoral, la pancitopenia, igual la hipertrigliceridemia, el alfa, la hipofibrinogenemia, que como sabemos, cuando vemos un trastorno sistémico agudo inflamatorio, en teoría, el fibrinógeno, que es un reactante de fase aguda, debería estar alto, pero en esta patología está baja. ¿Por qué? Porque hay una activación de macrófagos consumo de este fibrinógeno. Cuando se eleva este receptor soluble de la interleucina 2, es por activación de los macrófagos y así. Entonces, la hemofagocitosis que nosotros vamos a ver, ah, pues en realidad se puede observar en las biopsias de los tejidos, porque no solo es en médula ósea, sino en ganglios linfáticos, vaso, hígado, en la misma médula ósea. Puede ser en realidad un marcador de activación excesiva de macrófagos y lo que respaldaría un diagnóstico de HLH, hormónica, ni tampoco es necesaria para el diagnóstico. Muchas veces, dependiendo en qué fase agarremos a la HLH, inclusive puede no estar. Hay un diferente, dependiendo el estudio que uno lea, nos dicen que la prevalencia es desde el 25% hasta el 100% de los pacientes que presentan hemofagocitosis. En lo que respecta a la tormenta de citocinas, lo ya mencionado, la activación persistente de macrófagos y células pues, de natural killer y los linfocitos citotóxicos, sobre todo, el gran problema es este interferón gamma. Más adelante vamos a ver que hay algunos estudios experimentales donde se demuestra esto. Los desencadenantes. Con lo que respecta a los desencadenantes, vamos a ver que los pacientes en realidad pueden presentar un solo episodio de esta enfermedad o episodios recurrentes, y estos episodios recurrentes se van a ver vistos más en pacientes que están o que tienen la mutación asociada a la HLH familiar. Existen dos grandes grupos de desencadenantes, aquellos que pueden ser. Los más comunes y frecuentes son aquellos que conducen a una infección. Las infecciones son los desencadenantes de esta patología. Vamos a ver que tanto los pacientes que tienen predisposición genética, así como los esporádicos, estamos hablando de los familiares como de los otros pacientes, pueden tener desencadenantes, es lo más frecuente. El desencadenante viral más común es el virus de Epstein-Barr. Esto cambia de acuerdo a la población a estudiar, sobre todo en pacientes que reciben quimioterapia, donde hay otros virus que más adelante les voy a mostrar, que son los pacientes Kawasaki, la liberación excesiva en pacientes con enfermedad granulomatosa crónica, inmunodeficiencias hereditarias o adquiridas, malignidad, trastornos reumatológicos o infección por VIH son los desencadenantes más frecuentemente asociados. Aquí les muestro una tablita donde los desencadenantes más frecuentemente asociados son la infección, autoinmune en el segundo lugar con un 32%, la malignidad en el 14%, y aquí por tablas. No menciono los estudios, bueno, están escritos abajo. Enviar la bibliografía aquí revisada, ¿ok? Entonces, como vemos, en menores de un año, pues la infección en realidad es el desencadenante más frecuente y ya si ustedes no se van dando cuenta, ya para aquellos mayores de 2 años, los autoinmunes ya cobran una mayor preponderancia. Y obviamente la malignidad, donde como sabemos tenemos el pico entre los 2, 6 años, 2, 12 años, está un poco más frecuente en ellos, ¿no? En estos dos grupos etarios. En lo que respecta a la genética, vamos a hablar o sea, la infección familiar, los síndromes de inmunodeficiencia y estas correlaciones genotipo-fenotipo que existen. ¿Y para qué en realidad hablaríamos de genética? Pues vamos a ver que los defectos genéticos juegan un papel importante en la HLH infantil y se encuentran cada vez más casos, inclusive en adultos. La probabilidad de recurrencia nos las va a dar la genética, la necesidad de que este paciente vaya a trasplante de células progenitoras hematopoyéticas nos las va a dar la genética y el riesgo y la consejería familiar pues nos va a ayudar mucho. Necesita unirse las células natural killer, las células citotóxicas, a
con ellos a través de, por ejemplo, los canales de perforina para comenzar a eliminar los gránulos para enzimas proteolíticas, dentro de ellas las principales, la gran enzima B, para comenzar a la destrucción y la apoptosis de esta célula. Y aquí es donde donde se ven las alteraciones. Vamos a ver un poquito más adelante esto. Vamos a ver que los genes actúan de manera autosómica recesiva y es por eso que es muy importante. Todos deben recordar el caso de Dana, que pasó en el instituto donde los pacientes, donde los familiares eran, pues, me parece, tía y sobrino, ¿no? Es muy importante, ella era FHL3. Sin embargo, la heterocigosidad para una mutación también se encuentra ocasionalmente en un individuo con HLH asociada a otra afección. Además de la mutación homocigota en un solo gen, los HLH pueden ser heterocigotos compuestos. ¿Qué quiere decir heterocigotos compuestos? Es decir, que pueden mostrar una herencia digénica, es decir, pueden tener mutaciones separadas en los dos genes diferentes. Aquí vamos a ver en este cuadrito, pues de acuerdo a, esto fue un estudio de 476 niños norteamericanos, donde se identificó que en los menores de un mes, casi el 45% que tenían HLH tenían una mutación genética y a la cabeza el gen que codifica la perforina, el PRF1. Ya en menos frecuencia, de acuerdo a la etapa etaria de 2 a 1, de uno a 2 años y mayores de 2 años. Aquí les muestro de acuerdo a las razas. Bueno, como sabemos, nosotros somos una mixtura de raza, pero hablan de hispánicos, donde la PFRF1 es la más frecuente. En la raza negra, la PFR1 es marcadamente más frecuente y se presenta muchísimo más antes incluso a estos pacientes. Aquí este cuadro les muestro, básicamente es lo mismo, pero ya hablan sobre pacientes mayores de 18 años y como vemos, hay un 15% donde se ha encontrado que hay variantes que por eso es que comienza a haber una nueva terminología en estos pacientes para que la dicotomía de la primaria y secundaria no nos lleve a confusión. Aquí les muestro esta tabla bastante interesante donde pues podemos ver aquellos pacientes menores de un año que están con linfohistiocytosis familiar, la probabilidad genética, los genes para linfohistiocytosis familiar están bastante más frecuentes en pacientes menores de un año. Miren, baja drásticamente la, la, la población de pacientes en aquellos mayores de un año. ¿Ven el color verde? Comienza a adquirir una ligera preponderancia este nuevo término que se ha acuñado, que es el término DIAP. Este nos habla de una proliferación o activación inmune desregulada. Son las siglas en inglés, esto quiere decir. Y esta nos va a indicar un grupo de genes en realidad con roles supuestamente probados en la activación de la proliferación inmune desregulada. Aquí les muestro en este cuadro cuáles son estos genes DIAP. El NLC3, 4, el 2 de la HLH familiar. Aquí estamos con enfermedades de inmunodeficiencias, las asociadas, y otros genes que también se han visto asociados a estos pacientes. Todo esto lo podemos sacar por el NGS o simplemente por el secuenciamiento todo esto se hace por secuenciamiento en Estados Unidos. Me parece que el doctor Aldave consiguió el contacto para hacer a este paciente la secuenciación en Estados Unidos y salió para la linfocistosis familiar tipo 3. La linfohistiocytosis en los no es conocida, todavía no está caracterizada. Pero para la 2 sí, donde el gen que está codificado mal es el PRF1 que codifica para perforina, que como sabemos es la unión. El UNC13D que codifica para el MUC1314 y este regula la maduración de los gránulos citolíticos. El STKX11 que codifica para sintaxin 11 y estas sintaxinas controlan la exocitosis de este gen. Lo que va a hacer es que se une este MUN18 a la sintaxina 11 y promueve la liberación de gránulos citotóxicos. Síndromes de inmunodeficiencia hay bastantes y esto es en realidad bastante tedioso o bastante más difícil de diagnosticar, todos ellos con sus características. Nos tenemos que ayudar un poco de inmunología o aquellos que les guste el tema, pues se han visto relacionados a pacientes con HLH. Las correlaciones genotipo-fenotipo se refieren a que, por ejemplo, los que tienen mutación de PRF1 generalmente
FR1 se ha asociado a una edad más temprana y en realidad a un pronóstico en realidad mucho menor, un pronóstico de vida. A pacientes, por ejemplo, con la FHL5, se ha visto que también hay eritropoyesis defectuosa en la morfología celular aberrante y una disminución de la expresión de CD235 que resulta en pacientes con hemólisis, característico de estos pacientes. Cuando hablamos un poco de epidemiología, vamos a darnos cuenta en realidad que este es un síndrome pediátrico. Los meses. La relación hombre-mujer es 1:1 y, y en realidad aumenta ligeramente más en hombres conforme avanza la edad. Dependiendo del artículo que usted lea, usted va a encontrar de 1 a 30.000 pacientes, de 1 a 20.000 pacientes como una incidencia, pero hay un artículo muy interesante que nos habla de que un hospital de tercer nivel, en promedio, de cada 3.000 niños que atiende, un paciente va a realizar HLH. Y nos habla pues que en realidad esa no esto porque, por ejemplo, en los 2 meses que yo roté nada más en el Instituto Nacional de Salud de Breña, pues he visto 5 casos de estos, ¿no? Entonces es bastante frecuente. Se diagnostica en pacientes de todas las edades, incluidos adultos hasta 70 años, como ya hemos dicho, y se cree que hasta una cuarta parte de los casos de HLH son familiares. Dentro de las características clínicas, vamos a ver que este paciente, cuando casi siempre llega a hematología pediátrica, es un paciente bastante, llamémoslo, pues manoseado otros médicos, donde ya recibió bastante tratamiento, donde los diagnósticos ya pues se han excluido, tal vez se están yendo solo por exclusión, pero conforme estamos viendo las características clínicas, ya nos tiene que hacer pensar en que este paciente podría estar haciendo una HLH y ya no tanto por descarte, ¿sí? Los signos y síntomas en realidad pueden simular cualquier patología, como por ejemplo Ana, que las citopenias me parece las comenzó a presentar después y solo su patología era meramente una fiebre de origen desconocido, con una hepatitis, con una encefalitis. En realidad, las características clínicas similares son independientemente si estas tienen factores genéticos asociados o no. No varía mucho. En el estudio del 2004, vamos a ver más adelante que tenemos dos estudios bien grandes y dos protocolos bien grandes de HLH, el del 94 y el del 2004. Vamos a ver que lo más frecuente que presentó fue en los pacientes fiebre, esplenomegalia en segundo lugar, las visitopenias, hablamos hablamos de 2 líneas de las 3 alteradas. Se dice una hemoglobina menos de 9, una menos de 10 en lactantes, las plaquetas menos de 100.000 o una cantidad de neutrófilos también disminuida, menos de, 150, de menos de 1.500. La hipertrigliceridemia y la hipofibinogenemia también es característico. La hemofagocitosis se ha visto en estos pacientes, la ferritina alta, la actividad baja de las células natural killer y también estos pues que no se miden aquí, que es la interleucina 2 soluble, pues también baja. Hay anomalías radiográficas, vamos a ver que las citopenias casi siempre están en un 80% de los pacientes a la presentación de ellos. Las plaquetas van en una relación más o menos de 3.000 a 292.000 con un promedio de 69.000 al debut, cuando ya nos damos cuenta del diagnóstico. La hemoglobina puede ser tan baja como 3, inclusive comenzar a descender gradualmente durante su hospitalización, en promedio 7.2 al diagnóstico. Y hay que tener mucho cuidado cuando hablemos. Como sabemos, lo más frecuente es la artritis idiopática juvenil, que muy rara, como sabemos, uno de sus diagnósticos, para diagnosticarla, pues la leucocitosis y la neutrofilia es importante. Entonces, por ejemplo, pacientes que tengan fiebre, que cumplan criterios con ferritina alta, pacientes que estén pues, con el rash dérmico, que estén bastante deteriorados y que inclusive no hayan presentado citopenias, ya se tienen que considerar aún más. En ellos no esperemos encontrar las citopenias hasta muy avanzada ya la enfermedad, donde muy probablemente pacientes van inclusive a tener leucocitosis con neutrofilia. Entonces, hay que tener mucho cuidado de las citopenias en el síndrome de activación de macrófagos. El anteaño pasado salió una escala para síndrome de activación de macrófagos bastante buena y está validada. Es un poco compleja de hacer porque hay números que multiplicar, pero en realidad si uno se da la molestia, pues las hace y es bastante práctica en realidad. Los niveles de ferritina. La HLH94 tomó como un valor positivo para
para ferritina mayor de aproximadamente de 2.950. Se dice que una ferritina de más de 10.000 era 90% sensible y 96% específico para HLH, en realidad con una superposición mínima para sepsis o infecciones o insuficiencia hepática. No hubo diferencias en cuanto a los HLH primarios y los secundarios, en realidad con el valor de la ferritina. Y en los adultos mayores y en los neonatos hay que tener, como por ejemplo, otras causas. Hay que pensar tal vez en neonatal. Este estudio se los muestro porque es bastante interesante. En realidad, este punto de corte de ferritina de 500 no fue tomada, por así decirlo, casi a la ligera en realidad. Fue un valor que se tomó no basado en estudios. Y este estudio nos muestra una recolección de pacientes que cursaron con trastornos de hiperferritinemia. Y lo que nos muestra aquí es que han encontrado que en un valor con la familiar o con aquella adquirida, ¿no? Es bastante similar. Tanto la sensibilidad como la especificidad es mayor de 10.000. Es por eso que probablemente en futuras revisiones se tome como más de 2.000, que nos da una sensibilidad del 70% y una especificidad del 68%, un punto de corte nuevo para el diagnóstico de estos pacientes. Casi siempre el 2.000 es bastante más seguro que este paciente esté teniendo un HLA. Vamos a ver que las enzimas hepáticas elevadas son características en estos pacientes y sobre todo darle seguimiento a la gamma-glutamil transpeptidasa, que nos va a ayudar mucho, sobre todo para el tratamiento. La gamma-glutamil transpeptidasa nos ayuda para el monitoreo de estos pacientes. Las enzimas hepáticas casi siempre están superiores a 3 veces al nivel en el 50 al 90% de los pacientes. La DHL también se eleva en un 85% de los pacientes y puede haber hiperbilirrubinemia, no muchas veces a predominio colesterol 5%, ¿no? En la gama glutamil, como les he dicho, es muy importante sobre todo para el monitoreo y este nos va a ayudar con la infiltración del tracto biliar por linfocitos y macrófagos. La hipertrigliceridemia se puede ver ya un poco más en estados avanzados, se ve en el 68% en el momento del diagnóstico y las anomalías de la coagulación muy probable se deban a la disfunción hepática que estos pacientes presentan o a la coagulación intravascular diseminada. Ah, en realidad, estos problemas de coagulación son bastante muchas veces el punto de corte por la que nosotros no hacemos las punciones lumbares que todo paciente con HLH debería tener. Dentro de los hallazgos neurológicos, en realidad la clínica es bastante, pues puede ser desde solo somnolencia hasta una encefalitis, ¿no? Hay un síndrome que es el síndrome de Press, que es el síndrome de encefalopatía posterior reversible, que está descrita en estos pacientes y sobre todo se vio mucho más frecuente en aquellos pacientes con HLH que iniciaron un protocolo de adelante de esto. Este síndrome de Press es característico, en realidad se puede dar por cualquier citostático, y es característico pues, en la presentación de cefalea, malestar general, convulsiones, un poco de trastornos visuales. En la resonancia magnética lo que vamos a ver es un edema vasogénico, sobre todo a predominio de hemisferios posteriores. Es importante darnos cuenta de esto, es importante monitorizar bien la presión arterial de estos pacientes, de corregir los trastornos hidroelectrolíticos cuando tenemos este tipo de pacientes. Aproximadamente el 50, lo que puede conllevar a un mayor riesgo de mortalidad y secuelas neurológicas. Todos aquellos pacientes que tengamos con clínica y que tengamos en el contexto de un HLH con clínica neurológica deben tener punción lumbar, una vez claro que el trastorno de la coagulación y la trombocitopenia por lo menos esté en niveles que nos permitan hacer una PL, por lo menos más de 50.000 plaquetas y por lo menos los tiempos de coagulación en un 25% del límite superior normal nos permitirán hacer una punción lumbar. Se dice que aquellos pacientes, inclusive que tengan pleocitosis, pueden ir mal y estos pacientes requieren quimioterapia intratecal. Bueno, otros hallazgos. Pues como les he dicho, este puede simular todo, puede haber de todo, ¿no? Anomalías respiratorias que requieren ventilación, hipotensión severa que requieren inotrópicos, disfunción renal, sangrados, entre otros, ¿no? Lesiones de piel son súper características y muy comunes.
Enfermedades asociadas, vamos a ver que están las infecciones, la neoplasia maligna, los trastornos reumatológicos y las inmunodeficiencias. Aquí malignidad que están asociados a estos pacientes. Perdónenme, la imagen no se ve en realidad bastante bien. Y esto traigo acotación porque se ha visto que en pacientes ya con problema de malignidad, acá el desencadenante del trigger no es el mismo que en la población general, que como hemos dicho es el virus de Epstein-Barr. Aquí ya cambia, tenemos becavirus a la cabeza, el virus del herpes tipo 6, becavirus en orina y sangre, Epstein-Barr también. Se dice virus, parvovirus como estudio, influenza inclusive. ¿Y cómo vamos a hacer entonces el abordaje? Vamos a hacer una evaluación inicial de todo el paciente, haremos la evaluación de la médula ósea y haremos pruebas especializadas, háblese ya del perfil inmunológico, pruebas genéticas y pruebas de HLA. Cuando hablamos de la evaluación inicial, es posible que los pacientes que ya hayan experimentado, como les he dicho, una hospitalización bastante prolongada. El objetivo es comenzar el tratamiento lo más rápido posible una vez que se diagnostique esta patología. El tratamiento no es igual en todo trastornos familiares, infecciones recurrentes, defectos inmunológicos persistentes, entre otros. Un examen físico es importante en este tipo de pacientes. Vamos a tener, obviamente, una biometría hemática con sus 3 líneas de cajón va a tener que tener este paciente, estudios de coagulación y súper importante, por favor, y no olvidar siempre pedir el fibrinógeno y en estos casos el dímero D. Muchas guías, hasta incluso cuando no hay hipofibrinogenia, consideran el valor de dímero D como un factor, las que ya hemos mencionado, siempre pedir triglicéridos, pedir la ferritina sérica. Como les he dicho, el receptor soluble de interleucina 2, pues no hay aquí, no hay en el Perú, no se puede medir. En función a los síntomas o signos que presente el paciente, vamos a tener que hacer otros tipos de exámenes y de preferencia punción lumbar para todos los pacientes. Y estos tienen que incluir pues cultivos, detección de virus y obviamente el citoquímico de estos pacientes, ¿no? Cuando hablamos de médula ósea, cuando nosotros casi siempre nos hacen la interconsulta y esperan que encontremos hemofagocitosis, pues esto es lo que nosotros vemos cuando hacemos un frotis, de un extendido de AMO. Lo que vamos a ver es que la hemofagocitosis en realidad se reporta en un 25 a 100% de los casos y la hemofagocitosis no es para nada patognomónica de estos pacientes. Aquí un estudio bastante importante donde nos muestran casi siempre H. Estos son en la imagen A, el tipo de histio que vamos a ver frecuentemente en esta forma. Son bastante redonditos, pues con proyecciones citoplasmáticas. Aquí, por ejemplo, vemos hemofagocitosis. Aquí no sé si ven claramente cómo está, por ejemplo, esta célula comiendo, esta pequeña célula. Por ejemplo, aquí se está comiendo un neutrófilo, acá me parece que es una célula roja, un precursor rojo que se está comiendo. Aquí vemos que está comiendo glóbulos rojos, un poquito acá nucleadas. Y lo que se ha visto y cómo concluye este estudio es que la eritrofagocitosis no nucleada sola en realidad es bastante inespecífica. Esta, por ejemplo, ¿no? Una eritrofagocitosis, pues acá, está comiendo un glóbulo rojo, solo. En realidad es bastante inespecífico. Mientras que la hemofagocitosis de granulocitos, eritrocitos nucleados y al menos un hemofagocítico, un hemofagocito que contiene múltiples células nucleadas están fuertemente asociadas con la HLH. Miren aquí cómo está comiendo 4 neutrófilos, 4 segmentados. Me parece que por ahí hay una plaqueta, glóbulos rojos. Y estos son también características en la imagen de lo que encontramos nosotros en el aspirado de médula ósea. En el perfil inmunológico les hablaría de todos estos 5, pero en realidad no los hay aquí. Lo que nos queda es dosar inmunoglobulinas. Es importante el dosaje para también descartar algún tipo de inmunodeficiencia y también en el contexto del tratamiento para ver si es que no hay hipogamaglobulinemia que requiera tratamiento linfocitaria, que si uno sabe interpretarla bien, en realidad, hace poco estábamos discutiendo un caso de neonatología con el doctor Matos y su capacidad para tratar de interpretar esta subconjunto de linfocitos me deja asombrado. Me parece que todavía nos falta mucho personalmente para poder interpretarlo bien, pero bueno, él está bastante más preparado.
Las pruebas genéticas, todos los pacientes que cumplen criterios de diagnóstico de HLH tienen que tener ya para estas pruebas genéticas, sobre todo en aquellos, como hemos visto, menores de un año, por así decirlo, pero en realidad en todos aquellos pacientes que se sospeche donde no se encuentre un desencadenante claro. Todos estos pacientes también ya tienen que comenzar a hacerse estudios de HLA, tanto a los familiares como a los hermanos, porque probablemente vayan a requerir un trasplante de progenitores hematopoyéticos. La prueba de HLA es importantísima, no se debe retrasar. Una vez que se diagnostica el HLH, se tiene que hacer ya pruebas de histocompatibilidad a los familiares el trasplante en estos pacientes. Ya un poquito más en lo que nos interesa, bueno, en realidad todo nos interesa, pero para que lo que nos tenemos que llevar es el diagnóstico. Todo paciente que tenga ya el diagnóstico molecular de HLH, donde se encuentren las alteraciones genéticas, pues ya el diagnóstico está hecho. Y después, nosotros les sugerimos, y lo que en realidad se sugiere, es que hay dos, como les dije, dos protocolos. El del 94, que usa solo 5 criterios diagnósticos, y el del 2004, de, del 2004, pero vamos a ver que algunos criterios, pues como no están factibles en nosotros. Fiebre. Por lo menos nos dicen algunas guías más de 5 días, más de 3 días, de 38,3 de temperatura. Es casi universal en los pacientes con HLH que no están siendo tratados. Esplenomegalia, en realidad también se describe hepatoesplenomegalia, es súper importante y no tanto característico de ellos las adenopatías. Las citopenias, como hemos dicho, menos de 9 de hemoglobina o menos de 10 en las citopenias son muy importantes, tener mucho cuidado en los pacientes en el contexto de un trastorno reumatológico, que ya hemos dicho que no van a presentar, la hipertrigliceridemia, más de 256, o la hipofibrinogenemia, menos de 150, nos tienen que hacer pensar. Como les dije, que les llame la atención que un paciente luce mal, luce séptico y con fibrinógeno bajo, eso ya nos tiene que hacer pensar en que probablemente este paciente se está yendo de la rutina, de lo habitual, a menos que esté haciendo un CID, qué sé yo. Encontrar hemofagocitosis nos ayuda al diagnóstico. La actividad de las células natural killer, que no las hacemos aquí. Nosotros aquí solo hacemos subpoblaciones con TEO y nos podría ayudar, sí, un poco, por ejemplo, cuando encontremos natural killer elevadas, tal vez, ¿no? Donde muy probablemente su actividad se haya venido menos. La ferritina más de 500 y muy probablemente esto vaya a cambiar. Se postula, como les digo, más de 2000, que es casi seguro que este paciente esté haciendo un HLH. Y pues el CD25 soluble que no se hace. O menos a la fisiopatología. Nosotros casi siempre tenemos el etopósido, las seroterapias, los corticoides como primera mano, como primera línea, pero sin embargo se ha visto que ya se está pensando en otro tipo de medicamentos. En realidad, hace poco se ha autorizado ya en Estados Unidos el uso de emapalumab, que es un anticuerpo dirigido contra interferón gamma. Bastante útil en realidad y que nos sirve como puenteo para que el paciente vaya a trasplantar de elección, porque hemos visto que es el mejor para la penetración del sistema nervioso central. Nos ayuda mucho con la citotoxicidad para linfocitos, reduce bastante la inflamación e inhibe la expresión de citocinas. Usamos cetopósido sobre todo porque tiene una alta actividad en los monocitos y en las enfermedades por histiocitos. Tiene bastante eficacia en las células T activadas y muchas veces también nos ayuda en aquellas células infectadas por virus de Epstein-Barr porque inhibe la síntesis de EPO. También antitimocítica, entre otros, ¿no es cierto? Ahora, tener mucho cuidado porque el etopósido muchas veces nos puede llevar a mielosupresión y es por eso es que las nuevas terapias están en boga. Pautas para el tratamiento y vamos a avanzar un poco más rápido, creo que estamos bien con tiempo. Tenemos dos protocolos grandes, 94 y 2004. En realidad, les muestro, antes del 94, la sobrevida a 5 años era tan baja como el del 3%. Una vez que se consiguió protocolo de 94, la sobrevida ya bajó, ya subió a un 55%. Preferimos y se recomienda tratar a pacientes bajo el régimen basado en un protocolo del 94 y no del 2004 hasta que todavía los estudios de este protocolo sean publicados. Cualquier paciente con sospecha de HLH en realidad debe ser visto por un hematólogo, de preferencia un hematólogo pediatra o un hematólogo que tenga
un gran conocimiento en el tratamiento, en el campo o el manejo de este tipo de terapias. La aparición de hemofagocitosis en el transcurso del tiempo en realidad no me dice mayor en realidad. Y cuando el HLH se desencadena por una infección aguda u otro tratamiento, el tratamiento desencadenante casi siempre es la elección para este tipo de pacientes. Se dice que cuando tú tratas lo que desencadenó, no necesariamente necesita esta terapia inmunosupresora. Aquí les muestro el protocolo del 98, donde nuestra base es dexametasona. Como ustedes pueden ver, la dexametasona, hacemos un tapering gradual de dexametasona. Nosotros damos 8 semanas de dexametasona. Más adelante se las por las primeras 2 semanas y después una vez por semana. Ah, Como ustedes se dan cuenta, miren, el protocolo del 94 usa ciclosporina para partir de la semana 9. Una vez que ya el etopósido y la dexametasona pues han terminado su tratamiento, su dosificación y las damos teóricamente como mantenimiento o puenteo hasta el trasplante de células hematopoyéticas. La gran parte de los pacientes que requieren tratamiento uh, probablemente solo requieran el tratamiento para la infección o el desencadenante, muchas veces solo la dexametasona. Aquellos pacientes que ya están con mayor severidad, el etopósido. La ciclosporina en realidad no la recomendamos porque no se ha visto mayor beneficio y el riesgo para PRES es muy alto, por eso es que no se deja ya ciclosporina. Tuvimos la suerte de comunicarnos con 2 hospitales de Estados Unidos quienes también están de acuerdo con esta nueva pauta para el tratamiento, no usar ciclosporina por ahora, a menos que de verdad el paciente del 2004, que como vemos, ¿cuál es la diferencia? Que ellos ya dan desde el inicio, desde la prefase, por así decirlo, desde el inicio del tratamiento, ciclosporina de base. Sin embargo, no se recomienda. Damos TITs con metrotexate e hidrocortisona. Aquí no obtenemos hidrocortisona libre de excipientes, por eso es que usamos dexametasona. La mortalidad, se trató de comparar la mortalidad pre-TPH, pre-trasplante, del protocolo del 94 y del protocolo del 2004 que otra, es por eso que se continúa con la del protocolo del 94. Entonces, realizamos las siguientes pruebas a todos los pacientes antes de iniciar terapia. La tipificación de HLA, para hacerlo lo más rápido posible. La función cardíaca, tenemos que hacer una buena ecocardiografía de esos pacientes por el tratamiento que vamos a usar y los marcadores como seguimiento. En todos aquellos pacientes que estén clínicamente estables, el tratamiento de la afección desencadenante puede responder. Si yo lo trato, este HLH no necesariamente requiera del búsqueda de esta terapia o del factor desencadenante, ya tenemos que iniciar el tratamiento de forma inmediata. Tal vez solo con el corticoide y si sigue deteriorando, iniciar con el tratamiento específico con etopósito. Las neoplasias hematológicas, cuando tengo un contexto de un HLH con, por ejemplo, una leucemia, primero trato el HLH y después trataré con terapia específica para la neoplasia y obviamente este paciente definitivamente tiene que ir a trasplante. Cuando tengo el contexto de una infección, sobre todo como hemos visto de Epstein-Barr, antes se recomendaba el tratamiento solo con inmunoglobulina y corticoide. Sin embargo, ahora se ha visto que el uso de rituximab a 375 miligramos por metro cuadrado semanalmente de 1 a 4 semanas, dependiendo de la carga viral semanal que se le tome a este paciente, es la mejor opción. Es posible tratar en los pacientes que desencadenen HLH por primoinfección VIH solo con el tratamiento específico para HIV. El inicio de la terapia específica para HLH para pacientes gravemente enfermos, una infección sistémica. Si yo ya tengo la sospecha, por lo menos inicio corticoide. Y si veo que deteriora, iniciaré toposia. En los pacientes con más, casi siempre el tratamiento de la base con el uso de corticoides en realidad responden y responden en su gran mayoría. Son pocos, no es una regla, pero en realidad son pocos los pacientes que llegan a toposia. Los pacientes que están bastante enfermos o deteriorados, estos sí deben recibir el tratamiento inmediato específico para HLH y no debe retrasarse para nada mientras es. ¿Perdón? ¿Todo está bien? ¿Sí? Ok, perdón. La terapia específica, la que ya hemos hablado, 8 semanas de corticoides,
las intratecales con hidrocortisona y metrotexate, vamos a dar intratecales hasta que, o hasta por lo menos una semana después de que el líquido cefalorraquídeo se normalizó o que no hay clínica a nivel del sistema nervioso central. El etopósido lo vamos a dar a 150 miligramos por metro cuadrado o a aquellos pacientes que pesen menos de semana durante las primeras 2 semanas y una vez por semana durante las siguientes 3 a 8 semanas. Aquí les muestro el tapering gradual de corticoide. En la semana 1 y 2, 10, disminuimos a la semana 3 y 4 a la mitad, y así sucesivamente, hasta que por último, en la semana 0, terminamos el tratamiento. En los pacientes que tengan hiperbilirrubinemia más de 20% y que tengan una clearance baja, como sabemos, el etopósito se metaboliza en el hígado, pero se depura en el riñón. Entonces, aquellos que tengan una hiperbilirrubinemia colestática más que estén asociados con una clearance de creatinina menor de 30, me parece, y bueno, menor de 10, dependiendo de cómo esté el clearance, pues vamos a ir con la disminución ya sea del 25, 50 o 75% del valor del etopósito y modificaremos o lo regresaremos a su nivel total una vez que se regularicen estas alteraciones a nivel de la bioquímica hepática. La ciclosporina, como les he dicho, no la recomendamos, no la usamos por el riesgo de PRES, que es muy importante. En la enfermedad hepática, cuando esta es bastante severa, tenemos un anticuerpo que se llama alentosumab, que es la indicación cuando no podemos usar etopósido, pero si no, el etopósido es lo indicado para estos pacientes. Cuando hay afectación del sistema nervioso central, es importante valorar bien la sintomatología, el líquido cefalorraquídeo, la resonancia magnética, la HLH del sistema nervioso central oculto intratecal indicada. Estas son las dosis de quimioterapia intratecal. Cambiamos nosotros la hidrocortisona por dexametasona, como les dije, por el excipiente, y se continúa hasta al menos una semana después que se ha normalizado. Los cuidados de apoyo, y esto quiero prestarles bastante importancia. Recuerden que un paciente que a menos nivel de hemoglobina que tenga, el paciente con 30,000 plaquetas va a sangrar mal. Si yo tengo un paciente con 9 de hemoglobina y tengo un paciente con 20,000 plaquetas y tengo un paciente con 7 de hemoglobina y tengo un paciente con 30,000 plaquetas, aquel que tiene menos hemoglobina tiene más riesgo de sangrado. Y esto se debe a porque en el vaso sanguíneo, como ustedes saben, por el tipo de células, los glóbulos rojos van por el medio, como son más grandes, y las plaquetas van hacia alrededor, en las paredes del vaso, también para estar rápidamente en contacto con el factor que tiene esta forma adecuada del paso de sangre, y es por eso que se ha visto que en los pacientes con anemia y que tienen mayor riesgo de sangrado con una cantidad de plaquetas igual que si no tuvieran anemia, ¿sí? Algo que espero no haberme enredado. Entonces, pero aquellos pacientes con HLH, el límite de transfusión de plaquetas ya no va a ser 30,000 o 20,000 dependiendo, sino vamos a elevar un poco más el nivel mínimo de plaquetas a 50,000 para este tipo de pacientes, ¿sí? Debido a que estos pacientes pues van a tener defectos a nivel de la hemostasia, van a tener su trombocitopenia, van a tener defectos a nivel de los factores de coagulación, por la hepatopatía, entre otras cosas. Tenemos que elevar el nivel umbral de plaquetas de estos pacientes. Vamos a corregir la coagulopatía, ya sea con crioprecipitado, si es que tenemos pues un fibrinógeno bajo o o plasma fresco congelado, para buscar tener un 25% del valor más alto o el valor permitido, hasta un 25% oportunista, sobre todo en aquellos pacientes que van a iniciar terapia específica. En realidad todos deberían usarlo y dosar inmunoglobulinas porque podemos tener hipogamaglobulinemia, como les he mostrado. Y pues el tratamiento es 0,5, ¿no? A 1 por kilo de inmunoglobulina. ¿Cómo vamos a monitorizar la respuesta del tratamiento? Obviamente, cómo va la clínica del paciente y cómo van sus marcadores. Hay algo que, bueno, mi formación como pediatra siempre me imagino que ustedes también, siempre nos enseñaban a ser más clínico, trate así. Y yo les pido, por favor, que le pierdan el miedo un poco a pedir exámenes de sangre, porque es la única forma de controlar este tipo de pacientes.
Como saben, por ejemplo, en las leucemias, cuando hay lisis tumoral, les pedimos cada 8 horas y muchas veces nos vemos como hematología, y se los digo con confianza, nos vemos un poco, pues, atorados porque tal vez, no, ¿cómo le vas a tomar cada 8 horas? Tómale cada 24. Y hemos tenido hace poco, por ejemplo, en Rebagliati, un caso lamentable de una lisis tumoral brutal. Estar picando tanto, pero en contexto de este paciente es importante el monitoreo analítico de estos niños, sobre todo al inicio, para ver cómo está mejorando, si solo la dexametasona le está ayudando. Se dice que el monitoreo debe ser por lo menos cada 24 o 48 horas de estos pacientes y ir espaciándolos de acuerdo a la evolución, tanto laboratorial como clínica de este paciente, y no solo guiarnos de la clínica, lastimosamente, porque el niño puede ir muy bien, pero si la ferritina, por ejemplo, no disminuyó, a menos de la mitad, el pronóstico en realidad es bastante mal. Y una de las cosas también muy importantes es las elevaciones de las enzimas hepáticas. Si es que no disminuyen durante, sobre todo las primeras 3 semanas, probablemente este paciente no vaya bien. Son pequeñas perlas que para ustedes pues nos ayudan que pueden tener ustedes para ver más o menos el pronóstico de este tipo de pacientes. La terapia de rescate. Hasta la fecha, la mayor parte de la experiencia publicada en realidad solo ha sido con alemtuzumab, pero emapalumab es un anticuerpo recientemente en Estados Unidos y puede ayudarnos para la HLH refractaria o recurrente, y es el primer medicamento aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos para el HLH. Y este es el emapalumab. Este anticuerpo monoclonal en realidad va bastante bien, nos ayuda mucho a estos niños y evitamos, por ejemplo, evitamos tal vez darles más quimioterapia, ser un poco más mieloablativos para el pase de trasplante. Ahora, también pacientes con antecedentes claros familiares, es decir, que tengan una mutación génica, en aquellos pacientes que tengan afectación del sistema nervioso central, en aquellos pacientes que tengan enfermedad recurrente y en aquellos pacientes que tengan neoplasias hematológicas. Esos 4 pacientes sí o sí van a ir a trasplante de células hematopoyéticas. No piensan también que la célula del trasplante es la gran panacea. En realidad, el trasplante debería ser alogénico. Muy probablemente los papás o los familiares o los hermanos tal vez tengan esta homocigosidad o esta heterocigosidad para algunas mutaciones y probablemente no sean los. Por supuesto que se puede hacer todavía. Me parece que no se ha hecho en el Perú, pero podríamos hacer. Hemos tenido casos bastante difíciles. El doctor Matos ha tenido casos bastante difíciles donde ni bien nació el niño, no se expuso absolutamente para nada y a las 2 semanas ya estaba a los 3 meses ya estaba en Estados Unidos trasplantándose, ¿no? Entonces, de poder se puede hacer, simplemente que hay que diagnosticarlos y no son esas muertes de, se murió por sepsis, se murió porque se aspiró o se murió por X razón y nunca se llegó a un diagnóstico oportuno. Y de preferencia, de HLH, que estos pacientes entren a necropsia, autopsia, porque es necesario, es necesario. Y también para dar una buena consejería. Por último, ya para acabar, el pronóstico de estos pacientes, vamos a ver que aquellos con compromiso neurológico, en realidad el pronóstico no es tan bueno, 40 versus un 67%. En los pacientes menores de 6 meses, mayores de 6 meses, en realidad la supervivencia va de 41 versus un 65% en aquellos mayores, la mortalidad baja, en realidad ningún paciente ha sobrevivido con enfermedad genética detectada sin trasplante de células madre. Estos pacientes fallecen casi siempre a los 3 a 2 meses. La supervivencia a 5 años fue el 66% en realidad, y las secuelas a largo plazo pues van a ser el retraso mental severo, bastantes discapacidades en el aprendizaje, muchos pacientes van a tener parestesia, diferentes daños a órganos, pueden tener insuficiencia renal, bronquiolitis obstructiva, todo este paciente en su evaluación. Muy bien, entonces eso es todo. Espero que les haya sido útil, espero que me hayan entendido, espero que haya sido de su agrado y gustoso de resolver sus dudas o si es que las tienen. O si es que está el doctor Matos por ahí, tal vez nos pueda dar, no sé, alguna pauta. Bueno, buenas noches, chicos.
tantos conocimientos, tan bien planteados, tan bien documentados, ¿no? Este, no, bueno, básicamente para saber algunas de las preguntas de los chicos, quizás tengan no una, sino muchas preguntas, ¿no?